Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. Y quedamos en el video anterior, quedamos en los sueños que José estaba interpretando. Y estábamos en que todo esto es por relación. Ahora nos encontramos que José le está interpretando los sueños a Faraón. Entonces eso está en Génesis capítulo 41. Y en este Génesis capítulo 41 vemos cómo José le pudo interpretar los sueños a Faraón, sino que también cómo fue que este mismo Faraón y sus siervos hicieron de él el segundo en el imperio egipcio. Pero ¿cómo es posible esto? Esto es lo que yo me preguntaba todas las veces que en mi congregación predicaban sobre este asunto, y yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo fue que esto se dio? ¿Cómo es que alguien que no es de el mismo pueblo va a convertirse en el segundo a bordo, sabiendo de que no es un esclavo y no pertenece al pueblo egipcio? ¿Cómo es posible todo esto? Yo no le encontraba como el sentido histórico en cómo verlo. Así que por esto vamos a tocar profundamente todo esto, ya que yo lo tuve que buscar por mí mismo. Hasta el día de hoy nunca encontré la respuesta. Pero vamos a encontrar esta respuesta de cómo ocurrió todo esto. Para esto iniciemos en Éxodo capítulo 6, verso 3. Éxodo capítulo 6, verso 3 dice: Y aparecí Abraham, hablándole Dios a Moisés, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces aquí podemos ver primero que Dios no se le dio a conocer a ellos como el Dios de Jehová, sino que se les dio a conocer de otra manera, la cual no está explícita aquí en esta síntesis. En esta síntesis no está bien explícita, y hay que profundizar aún más para conocer la forma en la que Dios se le dio a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob y por lo tanto a José. Entonces para esto debemos ir primero a Génesis capítulo 28, verso 12. Génesis capítulo 28, verso 12, dice así: y soñó, hablando de Jacob, y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en los cielos. El extremo estaba en los cielos, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, pero el extremo estaba en los cielos. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, o sea, en el extremo, en los cielos. O sea que Jacob vio a Dios en el cielo, en los cielos. Por lo tanto, Dios se le presentó a Jacob como el Dios de los cielos o el Señor de los cielos. Así fue como se le presentó Dios a Jacob. Y así fue como Jacob lo conoció. Ahora vamos a Génesis capítulo 22, verso 11. Génesis capítulo 22, verso 11, donde dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces aquí vemos como a Abraham Dios también se le presentó como el Dios de los cielos o el Señor del cielo. Y vemos como Dios le hablaba en el cielo, como aquí dice que el ángel de Jehová dio voces desde el cielo. O sea, Abraham entendía que Dios era el Dios del cielo. Entonces así fue como se le presentó a Abraham, y ya vimos que también se le presentó a Jacob. Y recordemos que ahí también estaba Isaac en esa experiencia. Pero
para profundizar más, vamos a Génesis capítulo 25, verso 22. Génesis capítulo 25, verso 22, donde dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Entonces, retomemos aquí. Aquí estaba Rebeca. Y dice que los hijos en el vientre de Rebeca estaban luchando. Entonces dice ella que ¿para qué vivo yo? Si eso es así. Entonces dice que fue a consultar a Jehová. Y resultemos que ellos consultaban a Dios a través, ellos hacían su ofrenda. Y a través de esa ofrenda y honraban a Dios, y Dios les respondía, verso 23, y les respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Entonces aquí vemos también que ella sacrificó, hizo la ofrenda en un altar que no podía tener trabajo de mano, sino que era como lo encontraron ahí, y estaba dedicada hacia Dios, y era el Dios del cielo, porque ellos no tenían estatua ni tenían nada que pudieran honrar, sino que era invisible. Entonces ellos honraban al Dios del cielo. Entonces, ¿cómo se le presentó Dios a ellos? A Abraham, a Isaac, a Jacob y por lo tanto a José, se les presentó como el Dios del cielo, el Dios omnipotente, el Dios supremo. Entonces así fue como se les presentó. Ahora volvamos a Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Entonces aquí ya vemos o hemos entendido con más profundidad cómo fue que Dios se le presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora vamos a 41, verso 25, y dice así: entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Entonces aquí vemos cómo José empieza a interpretar el sueño, y era a través de revelación, como ya lo hemos hablado, que era revelación que Dios le estaba dando a José en ese momento. Entonces está diciéndole que el sueño era uno y el mismo, y estaba empezando a darle su interpretación. Ahora vamos a el verso 37, donde dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. O sea, él ya le interpretó el sueño y ya dijo que habían 7 años de hambre y 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Entonces a él les pareció bien el asunto, a Faraón y a sus siervos. Entonces aquí hay que analizar profundamente esto, porque esto no se percibe con facilidad. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Por lo tanto, lo que significa este verso es que José tuvo que sustentar esto, y Dios se manifestó a él en revelación en todas las preguntas y todas las inquietudes que tuvieron tanto Faraón como sus siervos, porque esto es una síntesis y no está bien explícito todo, ni siquiera un resumen. Es una síntesis aún menor que un resumen, donde hay una explicación detallada de cómo fueron los acontecimientos. Pero pues él tuvo que explicar y tuvo que demostrar que Dios estaba con él. Pero entonces él respondía esas preguntas tanto a Faraón como también a sus siervos. O sea que él tuvo que sustentar esto ante todos. Ahora vamos a Éxodo capítulo 5, verso 2. Vamos a ver cuál es el pensamiento de este faraón. Capítulo 5, verso 2 de Éxodo. En el capítulo 5 dice de la siguiente manera: 5:2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces aquí podemos percatarnos de que este faraón no conocía a Jehová. Y entonces aquí nos quedan varias incógnitas. La primera sería: ¿el faraón de la época de José conocía a Dios? O sea, ¿conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob?
Por eso fue que él creyó a José, porque él conocía realmente a Dios o no lo conocía. Y si no lo conocía, entonces es que tenía un mejor corazón que nosotros, porque nosotros necesitamos ver que lo que en profecía se nos dice se cumpla para poder ver que la persona que nos está dando, nos está hablando a través de esta profecía, es realmente de Dios y está realmente respaldada por Dios. Y para constatar esto también vamos a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, verso 21. Deuteronomio capítulo 18, verso 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengáis temor de él. Entonces aquí vemos lo que nosotros hacemos. Nosotros siempre esperamos que esta palabra se cumpla para creer que realmente hay un respaldo de Dios y que realmente es Dios. Pero aquí no se había cumplido nada. Los sueños de Faraón apenas estaban indicando que venía en un futuro. Entonces este Faraón tenía mejor corazón que nosotros para creer en un Dios que nunca había visto y nunca había conocido y no conocían los egipcios. Porque si nosotros a la primera no creemos, entonces este Faraón era mejor que nosotros. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué creyó este Faraón? ¿O a qué estaba creyendo este Faraón? La respuesta a eso nos la da el Señor Jesucristo. ¿Y dónde nos da esta respuesta? Podemos ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Evangelio según San Lucas, capítulo número 16. Y esta parábola nosotros ya la hemos visto en capítulos anteriores, muy recientes, donde ya explicamos el significado real de esta parábola, que era que nosotros podemos sacar provecho de las personas sin dañarlas, sin buscar una ganancia deshonesta, sin buscar una ventaja que sea iniquitativa. Entonces nosotros ya hemos visto esto y esto es lo que está ocurriendo exactamente en la época de José y está ocurriendo con José. Y esa es la respuesta real con respecto a lo que está ocurriendo. Y para esto vamos a leer en el versículo número 9, dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Verso 11, pero si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y verso 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces aquí podemos ver exactamente que esta parábola se está cumpliendo en José. Pero ¿por qué se está cumpliendo en José? ¿O qué es lo que está haciendo José en este momento para que se diga que esta parábola se está cumpliendo en José? Vamos a Génesis capítulo 41, ahora a el verso número 39. Génesis capítulo 41, ahora al verso número 39, para que profundicemos más en este tema tan maravilloso, tan apasionante, que es descubrir algo nuevo, descubrir algo que te preguntabas y no habías encontrado la respuesta ni nadie te lo había mostrado. Entonces vamos a ver, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.
Le está diciendo Faraón esto a José, pero exactamente de qué Dios está hablando el Faraón. ¿A qué Dios se refiere el Faraón? ¿Acaso Faraón está hablando del mismo Dios de José, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿O está refiriéndose a otro Dios? O él está entendiendo diferente. Verso 42 y 43. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y lo pusieron sobre toda la tierra de Egipto. ¿Cómo es posible que a un esclavo lo pongan sobre toda la tierra de Egipto cuando trae palabra de un Dios desconocido? Entonces aquí viene la pregunta, pero la respuesta la encontramos en el verso 45. En el verso 45 dice, y llamó Faraón el nombre de José Sanat Panea, y le dio por mujer a Asanet. Pero Asanet no era cualquiera, Asanet era una sacerdotisa, hija de Potifera, sacerdote de On. Y este sacerdote de On era nada más y nada menos que Horus. Este era Horus, ella era sacerdotisa de Horus y el padre era sacerdote de Horus, de los importantes, del que tenía el sacerdocio de Horus. Y este es para Horus, y este Horus era conocido como el Señor del cielo, que era exactamente lo que José le estaba diciendo a Faraón, que el Dios del cielo le estaba revelando que vendrían 7 años de hambre, pero que antes vendrían 7 años de abundancia. Pero como José le decía, el Dios del cielo te está mostrando, y para Faraón el Dios del cielo se llamaba Horus. Por lo tanto, Faraón pensaba que José le estaba hablando por este Dios o este ídolo llamado Horus. Y por eso es que él le creyó y por eso fue que lo puso de segundo en la tierra de Egipto, porque él pensaba que era Horus. Y por eso fue que esto ocurrió. Entonces, como José le decía que el Dios del cielo le hablaba y le estaba diciendo lo que iba a acontecer, y resulta de que Egipto también tenía otro Dios del cielo que era Horus, el egipcio o los egipcios pensaron que José estaba hablando por Horus y estaba diciendo todo esto por Horus, pero lo cual José no aclaró de que era un Dios diferente, sino que él tomó ventaja de todo esto para bien, para la salvación propia y la salvación del pueblo de Israel. Por eso en el verso 45 José es casado con la sacerdotisa de Horus, porque para los egipcios Horus le hablaba a José. Por lo tanto, el espíritu de Horus para los egipcios era el que estaba con José y no era nuestro Dios, como en realidad era. Entonces esto era lo que estaban pensando ellos. Y en esto José no desagradó a Dios, sino que José actuó sagazmente en el trato con sus semejantes, como lo decía la parábola en San Lucas, que decía que estos hijos de luz no actuaban sagazmente con el trato a sus semejantes. Aquí José actuó sagazmente con el trato hacia los egipcios y obtuvo un beneficio, y esto no desagradó a Dios, porque él permaneció fiel a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, permaneció fiel, y esto no le constituyó un error, sino que fue un acto de inteligencia y de lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando en la parábola de San Lucas. Y aquí termina este video. El título de este video es José y Faraón en la presencia del Dios del cielo.
Y así terminamos este video. Muchas gracias.